luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa, a un programa más, La Luz de la Verdad. Esperando en Dios que hayan tenido una buena y grata semana dentro de todo lo que estamos viviendo. Nuevamente, gracias al canal, a las plataformas de internet, estamos nuevamente en un programa más que sin duda nos va a traer un mensaje de la palabra de Dios, donde nos va a hacer obviamente reflexionar y poder también ayudarnos en la parte espiritual que es tan necesaria en estos días que vivimos. Nuevamente nuestro pastor desde la región metropolitana, le damos el saludo. Que Dios lo bendiga, pastor, para que pueda saludar a toda la teleaudiencia. Amén. Gracias, mi hermano. Damos gracias a Dios por este momento que puedo tener de transmitir un poco de la palabra de Dios, siempre con la esperanza de poder aportar a su vida personal. Indudablemente que la palabra de Dios tiene esa virtud de poder aportar a nuestras vidas para poder encontrar el camino que definitivamente nos va a llevar, ¿no es cierto?, a vivir bajo la protección del Dios verdadero, principalmente en estos días tan difíciles que vive la sociedad. Entonces, gracias a Dios por esto y gracias a Dios por tenerlas ahora para poder plantearse con la oración de Dios les bendiga. Amén. Y bueno, ya tenemos 2 estudios más arriba de la página que lo invitamos a poder visualizar: www.idnb.cl, en la dirección que tenemos en internet, y el correo electrónico si desea escribirnos algo, alguna pregunta o alguna visita ministerial, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí están las 2 direcciones, en el cual puede también comunicarse con la iglesia, principalmente si hay, por supuesto, hay alguna necesidad de alguna aclaración bíblica o lo que usted quiera en realidad. Así que antes de poder comenzar a entregar este mensaje, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados amigos, televidentes, estimados hermanos que están atentos al programa, estamos en medio de una sociedad verdaderamente separada, absolutamente de Dios. Eso es fácil de darse cuenta considerando la forma que piensa la gente. Hay preguntas que están saliendo en todas partes, principalmente en el mundo juvenil, y yo quiero comentarlas en esta tarde con ustedes. Una de las grandes preocupaciones es cómo poder probar verdaderamente que Dios existe. Y lo otro es, ¿podemos creer confiados en la Sagrada Escritura? Ese es el tema que generalmente la gente repudia. La religión siempre ha sido una cosa difícil de tenerla como una conversación, como un tema de conversación en alguna reunión social. Más todavía se determina como una mala educación hablar de religión. Y ahora cuando se habla de religión simplemente hay poca gente que cree en la religión y hay mucha diversidad de pensamiento en lo que debiera ser una sola idea. La sociedad occidental cada día se aleja más de Dios. De la misma manera que el mundo cristiano se diversifica y se erosiona en el afán de ser más accesible o más atractivo para aquellos que no les interesa la religión. Esto, como todo lo que sucede debajo del sol, no es algo que no esté previsto en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, le advirtió que vendrían tiempos en que se sufriría la sana doctrina y habiendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y muchas personas apartarían de la verdad al oído y se volverían a la fábula, que obviamente de ninguna manera podrán hacer que los ojos de la sociedad se vuelvan a Dios. Es importante pensar en esto, es importante la forma de la religión. Y todavía esperamos, ¿no es cierto?, que se cumpla el propósito del Papa en el sentido de que haya una religión mundial finalmente, ¿no?, que es lo que se está hablando en muchas partes, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Los comentarios que nos vienen de allá es que existe este propósito de tratar de acercar los vínculos de la religión protestante con la religión católica, incluso con las religiones orientales o hindúes. Entonces es importante que nosotros tengamos un pie firme en lo que debe ser en nuestro andar, ¿no? Todo esto, como resultado final, nos permite contemplar con pena cómo está surgiendo una generación incrédula que niega la existencia de Dios y por ende la veracidad de la Sagrada Escritura. Un ejemplo latente de esto es darnos cuenta cómo en la actualidad cada día se oye más, con más insistencia hablar de agnóstico y ateo, palabras que algunos en décadas atrás no eran tan comunes como son ahora, ¿cierto? El desconcierto colectivo de una sociedad hedonista que le incomodan los parámetros designados en la ley de Dios que limitan la inmoralidad y el desenfreno como un ataque a sus derechos y sus libertades personales, que por cierto no involucran el respeto a los derechos de los demás. Hoy día ver cuando hay estas manifestaciones de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, todas, bueno, lo hetero es lo normal, pero cómo se expresan ellas a la calle y cómo tratan de aplastar lo que son las costumbres tradicionales de una sociedad, ¿no es cierto? En otro frente, el mundo científico declara que la única manera de establecer lo que es cierto es el método inspirado por la ciencia, en el que se basan los grandes maestros del saber universal, y que dice que las verdades científicas o cualquier verdad que queramos establecer, al menos deben cumplir 5 exigencias que comienzan con, primero, hay que plantear la idea. Nosotros planteamos la idea, Dios existe, la palabra de Dios es verdadera. Esa es nuestra
hipótesis, dejémosla como hipótesis mientras tanto. Una hipótesis es un principio, ¿no es cierto?, que no se ha corroborado su autenticidad y su veracidad, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen, como punto número uno, dice, hay que plantear una hipótesis que debe estar basada en observaciones innegables. O sea, yo digo, por ejemplo, que el jugo de las piedras es sabroso, ¿no es cierto? Yo tengo que mostrar físicamente el jugo de la piedra. Y que alguien lo tome, ¿no es cierto? Y que diga que es verdad. Como, como no existe el jugo de las piedras, indudablemente que nadie está discutiendo sobre eso. Siempre se discute sobre las cosas que existen. Cuando la sociedad dice que Dios no existe, es la primera prueba de que Dios existe. Porque si Dios no existiera, no estaríamos hablando de él. Entonces, esas cosas son cosas simples, ¿no es cierto? Pero que van manifestando de alguna manera que lo blanco es blanco. Y nosotros no debemos equivocarnos. Luego de plantear un principio como el que nosotros decimos, Dios existe y la palabra de Dios es verdadera, luego deberemos realizar las pruebas, las investigaciones y otros tipos de experimentos que permitan sostener la hipótesis expuesta. O sea, si nosotros decimos que Dios existe, debemos tener la capacidad de probar que Dios existe, ¿no es cierto? Y poder sostener con pruebas que se puedan entender en la visión, al ver las cosas manifiestas, eso es una verdad. Si nosotros hablamos de un tema que no se puede ver físicamente lo que nosotros estamos diciendo, no existe. Dios, por ejemplo, no lo podemos ver físicamente, pero vamos a ver cómo lo podemos ver físicamente. Enseguida se evalúan los resultados de los trabajos, porque la gente tiene que convencerse si existe Dios o no existe Dios, para que la ciencia pueda entender y pueda decir Dios existe. Dice, y si corresponde, la cuarta posición dice, se modifica la hipótesis expuesta, se confirma o simplemente se descarta. En este caso, si una hipótesis es confirmada, pasaría a convertirse en una teoría del saber. Para alcanzar finalmente este nivel, se expone como tal, y si esta teoría, luego de ser expuesta universalmente, se aprueba fehacientemente, pasará a ser una ley o una verdad absoluta. Entonces nosotros decimos, Dios existe y tenemos que probar. Para los científicos tendría que pasar por esta prueba que ellos exponen, ¿no es cierto? En primer lugar, plantear que Dios existe, y nosotros lo hemos hecho muchas veces, ¿no es cierto? Creemos en Dios, entendemos que Dios existe y tenemos razones para creer que Dios existe. Ahora bien, muy a pesar de algunos científicos incrédulos, aunque no todos son incrédulos, los paradigmas del Big Bang y la evolución siguen etiquetados como teorías. Cuando se habla de la teoría, cuando se habla de la evolución, en cualquier texto de estudio dice teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría del universo del Big Bang. Entonces, ¿por qué hablan de teoría? Bueno, porque no se ha probado que haya habido tal explosión y que de esa explosión haya resultado el universo, y en el universo hayan resultado seres vivientes que fueron transformándose, como es la teoría de la evolución, de un ser viviente a llegar a ser un ser humano. Para mí la gran pregunta es ¿por qué los seres humanos llegaron a convertirse en monos y de monos llegaron a convertirse en seres humanos? Pero ¿por qué no se siguieron transformando los seres humanos en ejemplares superiores? Eso me enseña a mí que la evolución no existe, ¿no es cierto? Porque si la evolución existiera, nosotros también habríamos tenido que pasar a ser otro tipo de existencia viva en la humanidad. Pero esos son pensamientos. Vámonos a lo que ellos nos exigen. Dicen, de acuerdo a esta suerte de reglamentación anteriormente señalada y que ellos mismos han generado, significa, respecto a la evolución y respecto al Big Bang, no existen las debidas pruebas para demostrar que sus afirmaciones sean una verdad irrefutable. Sin embargo, se sigue enseñando como verdades.
a pesar de que tanto el origen del universo como el origen de la vida, según lo explican ellos, todavía no lo podemos estimar como una verdad absoluta. Y si eso no se puede determinar como una verdad absoluta, ¿por qué nosotros no podemos darle paso a la existencia de Dios? ¿No es cierto? Cuando ni siquiera lo toman en cuenta. Eso es lo importante. Imagínense que estos principios, por ejemplo, lo que hablamos nosotros de la teoría del Big Bang y de la teoría de la evolución, no es verdad, pero es una obligación estudiarla. La estudian desde la enseñanza básica adelante. ¿Y por qué la enseñan si no es una verdad? Esa es la situación. Entonces, ese es el pensamiento de la iglesia. Nosotros también tenemos derecho a criticar lo que las personas dicen sin darnos una prueba certera. Aunque nosotros no nos cabe en duda respecto a Dios y a la Sagrada Escritura, sometámonos ahora al examen de las 5 exigencias señaladas por la ciencia para corroborar nuestra fe. Primero, la primera exigencia es plantear la idea, es plantear el pensamiento, la hipótesis, la creencia. La Sagrada Escritura en Romanos capítulo 1, verso 20, declaran de Dios las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad se echan de ver siendo manifestadas por las cosas que son hechas de manera que son inexcusables. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que reconocimos que Dios es invisible, pero que es fácil comprobar, ¿no es cierto?, su existencia en la medida que nosotros podemos entender las cosas que Él ha dicho y las cosas que Él ha hecho. Al remontarnos al principio del origen de la vida y en la tierra, según el relato de la Biblia, podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 16, que hubo un juicio, y ese juicio que hubo en el principio del tiempo fue primero a la serpiente, que era Satanás, ¿no es cierto? Fue primero al hombre, luego al hombre, ¿no es cierto?, por haber desobedecido la voz de Dios, porque el primer pecado fue la desobediencia, no fue comerse una manzana ni ninguna de esas cosas que enseña la gente, fue la desobediencia. Y indudablemente que también Eva incurrió en la desobediencia, ¿no es cierto?, porque Dios había dicho que no se comiera del fruto de ese árbol determinado. Entonces, cuando Dios enjuicia a la mujer, le dice lo siguiente, ya lo explicaba en Génesis 3:16, multiplicaré los dolores de tu preñez y con dolor parirás tus hijos. Ahora bien, en el mes de noviembre del año 2001, fue publicado en el diario El País de España, el día 20 de noviembre del 2011, una noticia que tiene que ver con el juicio en contra de la farmacéutica Grünenthal, que a mediados de la década del 50 produjo una droga, la talidomida, una droga que pretendía terminar con los dolores que padecían las mujeres al momento del parto. Probada primero en Estados Unidos entre los años 60 y 65, en su principio con auspiciosos resultados, pero que al nacer los hijos, los matrimonios que participaron en este tratamiento con la talidomida antes del parto debieron sufrir el gran dolor que los acompañaría hasta el fin de sus días al darse cuenta de las deficiencias físicas que presentaban sus hijos, nacidos sin alguna de sus extremidades o con otro tipo de malformaciones, producto del uso de esta droga, como se pudo comprobar en el tiempo. Pero es una cosa notoria, ¿no es cierto?, que en los niños, en las mujeres que se hizo este tratamiento para no tener los dolores del parto, ¿no es cierto?, sus hijos nacieron con imperfecciones físicas a causa de la droga, que después se determinó, ¿no es cierto?, que había salido de la farmacéutica alemana, ¿no es cierto?, que también se había vendido en España a través de la subfilial Medinsa, Medinsa se llama, y que ha sido presentada por la Asociación de Víctimas del Talidomida de España. A raíz de este tremendo desencanto que pudo significar esta situación tan grave, ¿no es cierto?, en España una asociación que se llama Habite, representaba a las personas nacidas con múltiples malformaciones y que solo en este país, en su momento, dio lugar al nacimiento de
3.000 niños afectados en la década del 60, de los cuales, ¿no es cierto?, hacia el año 2001 todavía queda alrededor de 300 ellos con vida, según la asociación que los representa en España. El fracaso histórico irrefutable del uso de la talidomida para revertir la sanción divina a causa del primer pecado universal ha puesto al hombre y su saber frente a una valla incapaz de superar y que fue determinada por Dios y revelada en la Sagrada Escritura. Si nos detenemos un momento a pensar, ¿no es cierto?, a mirar en el año que ocurrieron estas cosas, ¿no es cierto?, 2001-2011, nos damos cuenta que los avances científicos eran ya admirables, eran indiscutibles. La ciencia no se puede negar su grandeza y su excelencia, ¿no es cierto?, pero tiene un límite, y ese límite es, naturalmente, la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿qué hace, de acuerdo al pensamiento cristiano? ¿Qué hace la ciencia? La ciencia examina, busca, conoce, reconoce lo que Dios hizo, ¿cierto? Los astrónomos, ¿qué hacen? Bueno, examinar los astros, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, ¿y qué las hizo? Entonces ellos dicen el resultado de una explosión, no lo pueden probar. Dios dice que Él las hizo y están ahí, ¿no es cierto? Y ahora estamos tratando acá de un punto bien claro. La ciencia exige, por ejemplo, de que nosotros planteemos una tesis y que esa tesis verdaderamente la podamos probar. Nosotros probamos, ¿no es cierto?, de que Dios existe y probamos que Dios declaró una sentencia sobre Eva y que iba a ser viable para todas las mujeres, ¿cierto?, que tenía que ver que en el momento del parto sufrieran los dolores del nacimiento de una nueva criatura. La ciencia trató de evitarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Hizo un mal peor, ¿cierto? Porque indudablemente las mujeres no tuvieron sufrimiento al momento de tener a sus hijos, pero cuando los vieron, ahí se dieron cuenta que algo extraño era pasar. Y si hubiera sido una mujer que recibió un hijo con defectos físicos, ¿no es cierto?, sería una gran pena para ella. Pero no era una, fueron cientos de niños. En España, dice, los que tomaron como prueba, nacieron 3.000 niños. ¿Cierto? Entonces ya se estaba viendo que esto no era una cosa común. Entonces tuvieron que investigar por qué pasó esto, por qué nacieron estos niños de esta forma. Y cuando llegaron a la conclusión final de la investigación, se dieron cuenta que eran mujeres que habían usado el talidomida para no sufrir al tener a sus hijos. Entonces, esto se llevó a cabo finalmente en Madrid, España, y se formó una asociación de padres, ¿no es cierto?, defraudados por este descubrimiento científico, ¿no es cierto?, que los ha seguido por años y que los dejó a ellos para el resto de su vida. Sentencia. La palabra de Dios se cumplió. ¿Qué significa eso? Dios existe. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios si nadie lo ha oído hablar? Es declarado en la Sagrada Escritura. Entonces la Sagrada Escritura es verdad. La hipótesis número 2 decía que había que revisar las pruebas. Ahí están las pruebas. Ahí está. Ahí está una prueba irrefutable, ¿no es cierto? El uso del talidomida, si quieren tener otra prueba, ¿no es cierto? Nadie puede discutir la grandeza de los científicos, pero hay una cosa. Han podido hacer grandes milagros, por ejemplo, cuando esa perrita Laika la llevaron a la luna. ¿Cómo pudo salir de este planeta y vivir sin el oxígeno y todas esas cosas? Indudable que es un logro fantástico, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas le han trasplantado el corazón? Ya, trasplantar el corazón ya no es una cosa nueva, ya es una medicina antigua, ¿no es cierto? Ahora están trabajando con el cerebro y con muy buenos resultados, estimados hermanos. Con el desarrollo de la vida. Antes, el máximo tiempo que vivía una persona podía ser
La Biblia decía que podía llegar hasta los 80 años. Aquí en Chile, las personas en la década del 50 morían antes de llegar a los 60 años. ¿Cómo se ha proyectado el desarrollo de la vida? Bueno, ¿gracias a qué? Indudablemente que la ciencia ha aportado grandes cosas y ha hecho mucho por la vida de los seres humanos, pero no pueden generar vida. Y ese es un punto, esa es una prueba, ¿no es cierto? Porque Dios es el Dios de la vida y ellos no pueden, a pesar de los grandes inventos que han hecho, no pueden lograr eso, porque Dios es el Dios de la vida. Ellos no pueden producir vida de la nada. Indudablemente que cuando ellos están guardando espermatozoides, por ejemplo, indudablemente que pueden llegar a que nazcan criaturas, pero el espermatozoide es el principio de la vida, es una parte del principio elemental de la vida humana. Entonces, no han hecho nada si no tocan las cosas de Dios, ¿no? Dice, aquí hay otra, tengo una punta acá que me interesa leerlo, dice, los relatos proféticos de Daniel, como la Biblia entera, puede ser para algunos científicos o ateos, fantasías de gente ignorante y muy crédula, pero nadie puede cuestionar la existencia histórica de los imperios mundiales profetizados que existieron desde Babilonia a Roma, pasando por medos persas, griegos, y que fueron revelados por el profeta Daniel. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién lo puede negar? Y las cosas se hicieron tal como lo relata la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos el tiempo de la vida de Daniel, que fue, ¿no es cierto?, y que estuvo en el imperio babilónico, bueno, indudablemente no se puede negar que él escribió esto, ¿no es cierto? Y se cumplió en la historia tal como Dios le había revelado y tal como él se lo enseñó, ¿no es cierto?, al rey Nabucodonosor en su tiempo cuando quiso saber la verdad. Todos ellos con su grandeza terminaron por desaparecer. Aquí viene otra prueba. Mientras la historia de la simiente de Abraham, que se cuenta desde el siglo XVII a.C., tal como señala la Escritura, logró convertirse en un reino notable pese a todas las irracionales persecuciones que costaron la vida a millones de judíos, como por ejemplo en los fatídicos hornos crematorios de la locura de Alemania fascista, hasta convertirse en uno de los países más modernos de la sociedad actual. ¿Y qué manera de ser moderno cuando usted mira los países que están alrededor de Israel en la actualidad? Y se pueden dar cuenta, y si recuerdan la historia de cuando se estableció la existencia de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llevaron a esos esqueletos con vida en barcos de carga, ¿no es cierto?, y los tiraron en Israel, al desierto de Israel, y se van a dar cuenta ahora, ¿qué es ese? Es desierto. Son ciudades de grandes estructuras, perseguidos y odiados todos alrededor, pero son ciudades modernas, donde se hacen grandes adelantos científicos para la humanidad completa, grandes adelantos en la agricultura. El hecho de hacer reverdecer el desierto, tal como está escrito en la palabra de Dios, es prueba de que Dios existe y que Dios está ahí. Entonces, cuando ellos, los científicos, piden pruebas, ahí está la prueba. Ahí viene la prueba. La primera prueba es la de las mujeres, la segunda prueba es la prueba histórica y la tercera prueba es la existencia de la nación de Israel, ¿no es cierto? En los fatídicos, dice la palabra que nosotros, son parte de nuestra doctrina, dice que hoy día nosotros podemos mirar, si tenemos dudas, Israel es la firma de Dios en la tierra. Cuando miramos siquiera nuestro país, es como una de las provincias del norte, 280 y tantos mil, en 280 kilómetros cuadrados, algo así, no me acuerdo cuánto es en este minuto. Pero si ustedes miran las provincias del norte en el desierto, con Israel montado en el desierto, se van a dar cuenta de la obra maravillosa de Dios. ¿Y eso significa qué? Significa que Dios vive.
y está escrito en la palabra, significa, no la conocemos por otra cosa como conocer la Biblia. Entonces significa que la Biblia es la verdad. Por eso que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, predicando él, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas ni una jota, ni un tilde perecerá de su ley hasta que todas las cosas que Dios propuso sean hechas. Es importante tener presente esto en nuestras mentes. Dicen, esta exigencia, las exigencias 3 y 4 que nos exigen ni siquiera tienen cabida dentro de la afirmación de la existencia de Dios. Porque ya no se puede dudar. Cuando partimos con el Génesis 3, ya no se puede dudar de la existencia de Dios. Indudablemente que a Dios no lo podemos cuadrar, pero su existencia se prueba, ¿no es cierto?, en las cosas que son absolutamente palpables, físicamente observables. Entonces se cumple con los parámetros que establece el mundo científico. Aun cuando la ciencia ha logrado implementar un singular e encomiable éxito, trasplantes de órganos vitales para la prolongación de la vida o crear bancos de células madre, qué maravilla, ¿no? Dice, donde las células humanas cultivadas que se han de reproducir un billón de veces para poder inyectarlas en el cuerpo de un enfermo para reemplazar sus células viejas o deterioradas que tengan las personas que se les inyecte, por nombrar algunos de los grandes logros de la ciencia en el campo de la medicina. Una maravilla, por cierto, pero de ninguna manera se puede comparar con la grandeza de Dios. Verdaderamente es grande entender estas cosas. Pero ¿con qué están haciendo? Con células madre. ¿Dónde encuentran las células madre? En un cuerpo con vida que Dios generó. Entonces, estimados hermanos, el hombre puede ser muy grande. Los científicos no tienen por qué ser contrarios la ciencia y la religión, porque la ciencia nos está probando cada día la existencia de Dios. Cuando los hombres no han originado todavía vida a partir de la nada, como fue el comienzo de la vida en el planeta, nos están diciendo que Dios existe. Y cuando nosotros podemos aprender que Dios existe, tenemos también que darnos cuenta, ¿no es cierto?, que ese Dios que existe siempre tiene la buena disposición para nosotros, los humanos, porque nos hizo precisamente para que nosotros pudiésemos cumplir una parte de su propio plan de existencia, a establecer al género humano en la inmortalidad, a establecer al género humano en la vida eterna, por su gracia y por su misericordia. Si hemos podido probar todo lo que dice la Sagrada Escritura, lo que manda Dios, lo que ordena Dios, entonces también un día, si somos fieles, porque ese es el asunto, a Dios vamos a poder tenerlo a nuestro lado cuando nosotros cumplamos las cosas que Él ha determinado para que sea nuestra forma de vida. Que el Dios de paz le bendiga.
Bien, queridos televidentes, de vuelta, por supuesto, de esta pausa musical, hemos escuchado un interesante mensaje que sin duda nos lleva a reflexionar acerca de la ciencia, de la Biblia, de la palabra de Dios en todos los aspectos que nosotros la podemos conocer. Es importante que nos hagamos estas preguntas, que podamos ver la importancia de que Dios existe, por supuesto, y de las pruebas que, por supuesto, nuestro pastor también nos expuso ahora en esta pequeña meditación. Espero que haya quedado claro. Y si no así, bueno, tenemos nuestro correo electrónico también para poder ir subsanando todas las dudas, así que los invito también a poder escribir. Pastor, bueno, nos ha encontrado también el tiempo. Es importante que se pueda despedir del canal y también de la gente que nos ve sábado a sábado. Bien, por cierto, muchas gracias por la paciencia de estar con nosotros. Invitarlos también, como todos los seres humanos, podemos tener cosas positivas y negativas. Lo que no queremos es equivocarnos en el planteamiento de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, ya nuestro hermano ha dado la forma de contactarse con nosotros y de explicarnos, ¿no es cierto?, en qué estamos equivocados, dónde hemos torcido la palabra de Dios, porque eso no tan solo, ¿no es cierto?, va a ser un bien para usted, principalmente va a ser un bien para nosotros para corregir lo que nosotros estemos haciendo incorrecto, porque eso es el deseo verdaderamente de Dios y de nosotros y de ustedes, de poder hacerlo justo para poder recibir las bendiciones de Dios, sobre todo en estos tiempos tan críticos que está viviendo la humanidad y que no van a ser mejores en el futuro. Así es. Bien, bien, estimado pastor, y también, queridos televidentes, ha llegado la hora también de poder despedirse del programa. www.idnp.cl, nuestra dirección en internet, iglesiasiglo21@gmail.com, es nuestra dirección también ahí. Entonces pueden escribirlo y visitar la página principalmente por estos estudios. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad, y así también, esperando que puedan tener una buena semana, nos juntamos nuevamente en un programa más a la luz de la verdad. Que estén muy bien y que tengan un gran momento también familiar con sus seres queridos. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.